Fuera de aquí. Tan pobre y miserable eres que te atreves a robar. La fastuosa sala de fiestas quedó en absoluto silencio cuando el magnate rugió. Fuera de aquí. Tan pobre y miserable eres que te atreves a robar. Todos pensaron que la codiciosa camarera acababa de ser castigada por atreverse a robar el costoso anillo de diamantes, pero nadie sabía que en su viejo delantal se encontraba la prueba del veneno que le quitaría la vida a su anciana madre en las próximas 48 horas. Aquella noche lluviosa, cuando la puerta de la mansión fue derribada, el arrogante magnate se arrodilló, las lágrimas de arrepentimiento rodando por los pies manchados de su benefactora. ¿Qué había ocurrido realmente? Y ese fue el momento en que la máscara de la esposa angelical se hizo pedazos. ¿Está usted paralítica o qué? ¿Que no puede sostener una taza de té? ¿O es que su sangre de pueblo tiembla al tocar porcelana fina? El grito estridente rasgó la tranquila atmósfera matutina, rebotando en las relucientes paredes de roble del comedor. Era un sonido frío, cruel y cargado de desprecio hasta la médula. ¡Crack! La taza de té de porcelana bañada en oro cayó sobre la mesa de mármol, haciéndose añicos. El té caliente salpicó, manchando el mantel de lino color crema bordado a mano. La causante de ese estruendo era Sofía, la hermosa dueña de esta mansión millonaria. Estaba de pie, apoyando las manos en la mesa, su rostro perfectamente maquillado ahora desfigurado por la ira. Su cabello negro azabache, elegantemente rizado, caía sobre sus hombros, pero sus ojos brillaban furiosamente como los de una bestia, acorralando a su presa. Y esa presa no era otra que la señora Elena, la suegra de Sofía, la mujer de 72 años, delgada y encogida en el enorme sillón de comedor tapizado en terciopelo. Tenía la cabeza gacha, sus hombros demacrados temblaban. La señora Elena intentó usar sus manos venosas y manchadas de la edad para limpiar la mancha de té en la mesa, balbuceando. Lo siento, mis manos están débiles. No fue mi intención. Quite sus manos sucias de ahí. Sofía apartó la mano de su suegra con tal fuerza que la anciana se tambaleó y casi se cae de la silla. ¿Sabe cuánto cuesta este mantel? Es más caro que su inútil vida de vieja. Ricardo, el magnate de la tecnología, tuvo que trabajar duro para ganar miles de millones y comprar esta mansión, no para que usted la convierta en un corral de cerdos de pueblo. Sofía siseó entre dientes, cada palabra como una aguja clavada en el orgullo de la oyente. Quédese quieta, no toque nada más, solo sirve para estorbarme la vista. A pocos pasos de distancia, escondida detrás de una gran planta de la suerte, Leticia, la camarera de 26 años, se quedó petrificada. Leticia, con su cabello rubio dorado recogido en un moño pulcro, apretaba con tanta fuerza el paño de limpieza en sus manos que sus nudillos se pusieron blancos. A pesar de llevar un uniforme de sirvienta ya gastado, su delicada belleza y sus ojos claros brillaban extrañamente en aquella asfixiante casa. Pero en ese momento, sus ojos estaban muy abiertos por el miedo. Nunca había presenciado una escena tan cruel. Durante 3 meses trabajando allí, Leticia siempre había sido considerada invisible. Era solo una sombra limpiando huellas, unas manos sirviendo bandejas de sobras. Pero hoy, la maldad se había manifestado claramente ante sus ojos. Leticia quiso salir corriendo. Quiso ayudar a la señora Elena. Quiso gritarle a Sofía que se detuviera. La señora Elena era la única en aquella jaula de oro que le había preguntado a Leticia: ¿Ya desayunaste? ¿Tu hermanito se porta bien en casa? Pero Leticia se detuvo en seco. El miedo al poder, a su propia pobreza, la mantenía pegada al frío suelo. Era solo una hormiga. Si hablaba, sería aplastada de inmediato. De repente, el rugido de un motor de coche se escuchó desde el patio, seguido por el fuerte y seco golpe de una puerta de coche al cerrarse. La atmósfera en el comedor cambió en un instante. Sofía se detuvo. Su rostro arrugado por la ira se relajó con una rapidez aterradora. Se alisó el dobladillo del vestido, se echó el cabello hacia atrás y una sonrisa tan dulce como la miel, una miel envenenada, apareció en sus labios. Se acercó a la señora Elena, puso ambas manos sobre los hombros de la anciana y las frotó suavemente. «Ay, querida madre, no se preocupe tanto, es solo el mantel. Le diré a la sirvienta que lo limpie». La señora Elena miró a su nuera.
Sus ojos aún reflejaban el horror que no había tenido tiempo de desvanecerse. Temblaba, sin entender qué estaba pasando. «Tome esta taza de té, madre». Sofía rápidamente sirvió una nueva taza de té de la tetera de plata, su voz suave como una canción. «Le he puesto un raro tónico especial para que se recupere». «Ricardo ya regresó, madre. Recuerde sonreír». La gran puerta de roble se abrió de par en par. Ricardo entró. A sus 35 años, este hombre irradiaba una elegancia mortal. Su traje italiano azul marino abrazaba su cuerpo atlético. Sus zapatos de cuero brillante reflejaban la luz del candelabro de cristal. Era el epítome del éxito, del poder, pero sus ojos, aunque agudos en los negocios, estaban completamente ciegos dentro de su propia casa. Esta es una de esas historias de millonarios de las que pocos conocen el lado oscuro. «Buenos días a las dos mujeres más hermosas de mi vida», dijo Ricardo, su voz grave y cálida resonando, disipando la tensión restante en el aire. Sofía se deslizó junto a su marido como una brisa perfumada con Chanel. Se puso de puntillas, le dio un apasionado beso en la mejilla, mientras acariciaba la solapa de su chaqueta. «Hola, mi amor. ¿Qué tal la reunión de ayer?» «Excelente, querida». Ricardo sonrió. Luego se dirigió a la mesa, donde su madre estaba encogida. Puso una mano en el hombro de su madre, apretando suavemente. «¿Cómo está, madre? Hoy la veo un poco pálida». La señora Elena miró a su hijo. Quiso hablar, quiso gritar que tenía miedo, que la estaban atormentando, pero la mirada de Sofía, de pie detrás de Ricardo, la atravesaba. Una mirada aguda, de advertencia, amenazante. La anciana tragó saliva, su garganta amarga. Yo estoy bien, hijo». «Sofía, la niña me cuida muy bien». «Por supuesto». Ricardo se volvió hacia su esposa con una mirada llena de orgullo y amor. «Soy muy afortunado de tenerte, Sofía. Gracias por cuidar a mi madre por mí. Es mi deber, mi amor». Sofía sonrió tímidamente. Luego empujó suavemente la taza de té hacia la señora Elena. «Vamos, madre, bébalo para calentarse. Este tónico es muy bueno». Ricardo miró su reloj. «Maldita sea, llego tarde a mi reunión con los socios japoneses. Tengo que ir a mi estudio de inmediato. Ustedes dos, siéntanse cómodas». Besó suavemente la frente de su esposa y luego se dirigió rápidamente al pasillo, dejando atrás una escena familiar perfecta y escalofriante. Tan pronto como la puerta del estudio se cerró con un seco clic, la sonrisa en los labios de Sofía se apagó como si alguien hubiera cortado la corriente. Se dio la vuelta bruscamente, su rostro volviendo a la frialdad cruel original. Se inclinó y le susurró al oído a la señora Elena, su voz siseando entre dientes: «Bébalo todo, inmediatamente. No desperdicie mi esfuerzo. Y si se atreve a decir media palabra a Ricardo, la enviaré al asilo de ancianos más miserable de esta ciudad». La señora Elena levantó la taza de té temblorosa. El aroma del té era fragante, pero ella percibía un olor extraño, acre, como a almendras amargas. Cerró los ojos, tragando cada sorbo, las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Leticia, desde su escondite detrás del mueble bar, se estremeció. Rápidamente se llevó la planta a otro lugar antes de ser descubierta. 15 minutos después, la mansión se sumió en un silencio inquietante. Leticia estaba limpiando el pasillo de la planta baja cuando escuchó jadeos pesados que venían de la habitación de la señora Elena. Miró furtivamente por la puerta entreabierta. La señora Elena estaba sentada en un sillón, con ambas manos apretadas contra el abdomen. Su rostro estaba pálido, sin una gota de vida. Sudaba frío profusamente, empapando el cuello de su blusa. Jadeaba, cada respiración entrecortada como la de alguien a punto de quedarse sin aire. me duele mucho», gimió, su voz débil como el maullido ronco de un gatito. Sofía estaba junto a la ventana, de espaldas a su suegra. Teclaba furiosamente en su teléfono, sus uñas golpeando la pantalla. «Señora Elena». Leticia no pudo contenerse, susurró. Sofía se dio la vuelta bruscamente. Sus ojos se clavaron en Leticia como flechas. «¿Qué hace aquí?» «¿Espiando?» «Señora, mi señora». La señora Elena parece tener mucho dolor. Ella tiene dificultad para respirar». Leticia balbuceó, señalando a la anciana que se retorcía. Sofía lanzó una mirada superficial a su suegra. Luego sonrió con desdén, una sonrisa tan insensible como cruel.
solo dolor de estómago. Todas las viejas son así. Solo exagera para que su hijo la mime, dijo, su tono aburrido como si hablara de un animal enfermo. Ya llamé al médico, pero ni siquiera una medicina milagrosa ayudará a esa vejez senil. Déjela en paz. No moleste a Ricardo, él está ganando dinero para mantener a esta boca grande. Dicho esto, Sofía salió de la habitación con paso pausado, el fuerte aroma de su caro perfume abrumando el olor a sudor y enfermedad en la habitación. Leticia se quedó inmóvil. Miró a la señora Elena retorciéndose. No podía abandonarla. Leticia corrió rápidamente a la cocina para buscar agua tibia. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Justo al entrar en la cocina, escuchó un ruido extraño. Era Sofía. Había bajado en algún momento. Leticia, asustada, retrocedió y se escondió en el oscuro hueco entre el gran refrigerador y la pared. Contuvo la respiración, intentando hacerse lo más pequeña posible. A través del estrecho hueco, Leticia vio a Sofía de pie, frente a la brillante encimera de granito negro. Miraba a su alrededor furtivamente como alguien buscando algo. Cuando se aseguró de que no había nadie, Sofía metió la mano profundamente en su sujetador. Sacó un pequeño frasco de cristal. El frasco era transparente, sin etiqueta, y contenía un líquido incoloro que brillaba bajo la luz de la cocina. Leticia entrecerró los ojos. Sofía sacó de su bolsillo un pañuelo de seda blanco inmaculado, bordado con una S dorada. Con cuidado, limpió la boca del frasco, el cuerpo del frasco, borrando meticulosamente hasta las huellas dactilares más tenues. Su rostro estaba en ese momento intensamente concentrado, frío y aterrador. Después de limpiar, Sofía se agachó, abrió el cajón inferior del horno empotrado, un cajón lleno de polvo y bandejas oxidadas que nadie tocaba nunca. Metió el frasco en el rincón más profundo, escondido detrás de las viejas bandejas. Clic. El cajón se cerró suavemente. Sofía se enderezó, hizo una bola con el pañuelo de seda usado y lo tiró directamente al cubo de basura inteligente. La tapa del cubo se cerró automáticamente, tragándose la evidencia. Se sacudió las manos, se ajustó el vestido y salió de la cocina con una expresión imperturbable, como si nada hubiera pasado. El sonido de sus tacones se fue desvaneciendo. Leticia esperó hasta que no escuchó más ruido antes de atreverse a salir. Sus piernas estaban blandas, casi se desploma en el frío suelo. Se aferró al borde de la encimera de piedra. Sus ojos estaban fijos en el oscuro cajón del horno. Un escalofrío recorrió su espalda, erizándole la piel. La señora Elena se debilitó después de beber el té. El insoportable dolor de estómago y el frasco sin etiqueta escondido en el sujetador, luego desechado en el lugar más discreto. Esto no era una enfermedad. Esto no era la vejez. Esto era un acto de daño intencionado. Leticia, temblorosa, sirvió agua tibia en un vaso, pero sus manos temblaban tanto que el agua se derramó, empapando la manga de su uniforme. Sabía que acababa de presenciar un peligro que no vestía capa negra ni blandía una guadaña, un peligro que vestía un vestido de seda de diseñador, se perfumaba con Chanel y llamaba querida madre a su víctima. Y la víctima del peligro estaba jadeando en el segundo piso, completamente ajena. Leticia respiró hondo, intentando reprimir las náuseas que le subían por la garganta. Era una camarera pobre, sin dinero, sin poder, pero tenía ojos y lo había visto todo. La silenciosa batalla en esta mansión millonaria acababa de empezar. Esas historias de millonarios a menudo ocultan muchos secretos. Leticia no había tenido tiempo de recuperarse del horrible descubrimiento en la cocina cuando el timbre sonó insistentemente. Camiones cargados de flores frescas, comida gourmet y personal de catering comenzaron a llegar a la mansión. Esta noche, Ricardo celebraba una fiesta para importantes socios de Silicon Valley. No tenía tiempo para pensar o sentir miedo. La ama de llaves, Marta, le empujó en las manos una pesada bandeja de plata con copas de champán de cristal, ordenándole que fuera al salón principal a servir. 7 de la tarde. La mansión se había transformado en un palacio de luz. Lujosos candelabros de cristal, música clásica suave y el costoso perfume de la alta sociedad de Polanco se mezclaban, creando una fachada glamorosa que ocultaba la verdad interior. Estas son historias románticas que a menudo encierran tragedia. Leticia,
con su uniforme blanco y negro impecablemente planchado y su cabello rubio dorado recogido en un moño alto que revelaba su delicado cuello. Se movía como una sombra entre los elegantes trajes y los deslumbrantes vestidos de noche, pero sus ojos no se apartaban de Sofía. Sofía estaba deslumbrante esta noche con un vestido de noche rojo vino, adornado con piedras preciosas hechas a mano, valorado en decenas de miles de dólares. Estaba del brazo de Ricardo, riendo y charlando con gracia. Pero tan pronto como Ricardo se giró para hablar con un inversor, Sofía se separó inmediatamente y se dirigió hacia la señora Elena. La señora Elena estaba sentada en una silla de ruedas, tapizada en terciopelo en un rincón de la sala, luciendo como un objeto de exposición para demostrar la piedad filial del anfitrión. La anciana estaba exhausta, con la cabeza gacha. Leticia vio a Sofía tomar una taza de té de porcelana de la bandeja de otro camarero. Se dio la vuelta discretamente, metiendo la mano en el escote de su vestido. Un segundo, solo un segundo. Leticia vio el reflejo de ese pequeño frasco de cristal. Sofía rápidamente echó unas gotas en la taza de té, la agitó suavemente y luego escondió el frasco en un pliegue de la servilleta que sostenía en la mano. El olor a almendras amargas. Ese olor volvió a flotar, filtrándose entre el fuerte aroma del perfume. Sofía se dio la vuelta, con una sonrisa amable en los labios, y le ofreció la taza de té a la señora Elena. «Madre, tome un poco de té para calentar el estómago». Leticia supo que no podía dudar. Si la señora Elena tomaba ese sorbo, con su estado de salud actual, podría colapsar allí mismo. Pero ¿quién la creería? ¿Una camarera acusando a la respetable señora de la casa? No había tiempo para calcular. Leticia apretó la bandeja de champán. Respiró hondo y se lanzó. Mientras pasaba junto a Sofía, Leticia tropezó a propósito. ¡Ay! Todo su cuerpo se lanzó hacia adelante. La bandeja de champán voló de sus manos. Leticia se cayó y con el impulso agitó el brazo con fuerza. ¡Crack! La taza de té en la mano de Sofía salió volando. El té caliente y espeso salpicó el caro vestido de noche rojo vino. La sala quedó en silencio. La música se apagó. En ese momento de caos, mientras Sofía gritaba por el calor y el daño, la servilleta en su mano se cayó. El pequeño frasco de cristal rodó por la alfombra, tan rápido como un rayo. Aprovechando que todos estaban concentrados en el vestido manchado de Sofía, Leticia agarró el frasco y la servilleta, metiéndolos en el bolsillo holgado de su delantal. «¡Estúpida inútil!», Sofía siseó, su rostro rojo de ira. Miró el vestido manchado, luego a Leticia que se levantaba torpemente a sus pies. La mirada de Sofía recorrió rápidamente el suelo. Se dio cuenta de que la servilleta y el frasco habían desaparecido. Miró fijamente el bolsillo del delantal de Leticia. Un destello agudo y calculador brilló en los ojos de la mujer. Sofía metió la mano en su bolso de mano con incrustaciones de diamantes, sacó algo brillante, y mientras fingía agacharse para empujar a Leticia, dejó caer el objeto suavemente en el bolsillo del delantal de la joven. «Inútil, me arruinaste mi vestido de $20,000. Sofía gritó, atrayendo la atención de todos. Luego, de repente, cambió su tono, señalando directamente el bolsillo de Leticia. «Espera, ¿qué tienes abultado en el bolsillo?» Antes de que Leticia pudiera entender lo que pasaba, Sofía metió la mano bruscamente en el bolsillo de su delantal. Sacó un gran anillo de diamantes, el anillo de compromiso que Ricardo le había dado. «¡Dios mío! ¡Mi anillo!». Sofía levantó el anillo, su rostro con una expresión de asombro extremo. «Miren todos, acaba de derramarme agua para distraerme, y luego me robó. Es una ladrona». Los murmullos surgieron como un enjambre de abejas. Miradas de desprecio y asco se dirigieron hacia Leticia. «No, no es cierto. Ella me está calumniando. Yo no lo tomé». Leticia negó con la cabeza en pánico, las lágrimas brotando. Miró a su alrededor en busca de ayuda, pero solo encontró rostros fríos. La multitud se abrió. Ricardo se acercó. Su apuesto rostro se oscureció. Miró el vestido manchado de su esposa, el anillo en la mano de Sofía, y luego a Leticia arrodillada en el suelo, sin la menor vacilación, sin una sola pregunta. Estaba criando una víbora en mi seno. La voz de Ricardo era fría como el hielo, llena del desprecio absoluto de alguien que mira desde arriba. La codicia de una humilde camarera llega hasta ahí.
Señor Ricardo, por favor. Yo no lo tomé. Yo solo quería. Leticia intentó explicar. Sus manos temblaban queriendo sacar el frasco para probar su inocencia. Pero Ricardo no le dio oportunidad. «Cállate», gritó. «Eres una vulgar. Fuera de mi casa, antes de que llame a la policía para que te meta en la cárcel. No vuelvas a aparecer con tu sucia cara por aquí. Considera esto como mi última lección de caridad». Hizo un gesto con la mano. 2 enormes guardias de seguridad irrumpieron de inmediato. Levantaron a Leticia como si fuera una gallina y la arrastraron hacia la puerta. Sofía se quedó allí, abrazada al brazo de su marido, sonriendo triunfalmente mientras veía la pequeña figura que se alejaba. ¡Bang! La pesada puerta de hierro se cerró de golpe. Leticia fue arrojada con fuerza a un charco de barro fuera de la mansión. La lluvia torrencial de la noche caía a cántaros, fría y cortante, arrastrando sus lágrimas pero sin poder lavar la amarga humillación que se aferraba a ella. El agua fría de la lluvia golpeaba el rostro de Leticia, mezclándose con el barro que cubría su uniforme. Se levantó torpemente, todo su cuerpo adolorido por la caída. La bofetada de Sofía ahora empezaba a hincharse y quemar como fuego. Leticia ya no lloraba. La desesperación inicial había sido congelada por la frialdad de la realidad. Se puso de pie, tambaleándose por la solitaria calle del barrio rico, donde incluso los cubos de basura estaban más limpios que su propia habitación. En su mente solo había un pensamiento: la señora Elena. La habían despedido. La señora Elena ahora estaba completamente sola en esa casa con Sofía. Esta noche, o mañana, podría colapsar. Y Leticia, la que había sido despedida con la acusación de robo, no podría hacer nada. Arrastró los pies hasta su miserable habitación en las afueras de la ciudad. La pequeña, húmeda y mohosa habitación la recibió con silencio. Leticia recordó a su hermano, Andrés, estudiante de bioquímica, y la preocupación por su futuro le apretaba el corazón. Ella había abandonado la escuela y trabajado duro para que su hermano pudiera continuar sus estudios. Su madre había fallecido hace mucho tiempo, y su padre también había muerto dejando deudas, dejando una gran carga sobre sus hombros. Leticia temblorosa se quitó el delantal empapado, pesado por el agua de lluvia y el barro. Iba a tirarlo a la pila de lavar. Clink. Un sonido agudo y pequeño resonó cuando el delantal tocó el borde de la pila de plástico. Leticia se detuvo en seco. Su corazón dio un vuelco. Se agachó rápidamente, metiendo la mano en el profundo bolsillo de su delantal, donde Sofía había metido la mano para sacar el anillo, pero no había sentido lo que estaba en el fondo. Sus dedos tocaron un objeto frío y liso. Lo sacó bajo la tenue luz amarilla de la habitación. Era el frasco de cristal. El pequeño frasco transparente, todavía bien cerrado. Dentro, una pequeña cantidad de líquido incoloro, solo unos pocos mililitros, brillaba suavemente, y con él salió la servilleta de seda, bordada con la letra S estilizada, la servilleta que Sofía había usado para limpiar el frasco del veneno y que Leticia había logrado atrapar rápidamente durante el caos. Leticia contuvo la respiración. Abrió la tapa del frasco, lo acercó a su nariz y olió suavemente. Olor a almendras amargas, ese olor acre que había percibido en la débil respiración de la señora Elena, en la taza de té de la mañana y en la fiesta de esa noche. Esto no era un sueño, esto era una prueba. Sofía, en su ira por el vestido y concentrada en la farsa del anillo, había olvidado que el frasco que intentaba deshacerse seguía en el bolsillo de Leticia. O quizás era demasiado arrogante, pensando que una camarera estúpida no sabría lo que era y lo tiraría como basura. Las manos de Leticia temblaban, pero ya no era por el frío. Era el temblor de la esperanza y el miedo más profundo. Agarró su teléfono con la pantalla rota que estaba en la mesita de noche, marcando un número con los dedos húmedos. Andrés, contesta. Por favor, por favor. El timbre sonó interminablemente. Andrés, de 21 años, era un brillante estudiante de último año de bioquímica. Era el hermano más inteligente de Leticia. Ambos habían crecido juntos, y Andrés era la única esperanza en la que Leticia podía confiar en ese momento. Había sacrificado su futuro para que su hermano pudiera continuar sus estudios. Andrés, Leticia gritó, su voz se quebró. Te necesito, ahora mismo. Tengo algo que puede causar un daño grave.
Fui acusada injustamente y alguien está en peligro. Al otro lado de la línea hubo un segundo de silencio. Luego la voz de Andrés se volvió sobria y seria. Voy enseguida. No le abras la puerta a nadie más. 30 minutos después, la puerta de la habitación se abrió. Andrés entró corriendo, también empapado por la lluvia. Vio a su hermana acurrucada en la cama, con el rostro hinchado, aferrada al frasco como a un tesoro. No preguntó mucho. Andrés sacó de su mochila un kit de prueba rápida, algo que siempre llevaba consigo para sus experimentos escolares. Se puso guantes, tomó cuidadosamente una gota del líquido del frasco, la puso en papel tornasol y añadió otra gota de reactivo químico. La habitación quedó en silencio. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia en el techo de hojalata. Leticia miró fijamente el papel de prueba. El color del papel cambió lentamente, de blanco a amarillo pálido, y finalmente a un marrón oscuro, casi negro. Andrés retrocedió un paso, su rostro pálido. Levantó la vista para mirar a su hermana, sus ojos detrás de las gafas de miope muy abiertos por el horror. Hermana, su voz temblaba, quebrada por el miedo. Esto no es bueno. El resultado es extremadamente positivo. ¿Qué es? Leticia susurró, aunque en su corazón ya había adivinado la respuesta. Es arsénico. Arsénico. Andrés tragó saliva. La concentración en este frasco, unas pocas gotas al día, serían suficientes para debilitar a una persona sana en un mes, haciéndolo parecer una enfermedad de la vejez. Pero, si la cantidad restante en este frasco se consume de una sola vez, dejó la frase en el aire, mirando la cantidad de líquido restante. ¿Y qué, hermano? Leticia agarró la manga de su hermano. Entonces esa persona colapsará gravemente en las próximas 24 horas. Paro cardíaco, fallo multiorgánico. No hay forma de salvarla si no se le da un antídoto de inmediato. Leticia soltó la mano de su hermano. Miró el reloj. Eran las 2 de la mañana. La señora Elena estaba sola con Sofía, y Sofía estaba perdiendo el control debido al incidente de esa noche. La cuenta regresiva para la vida de la señora Elena había comenzado. ¿24 horas? Ella no tiene 24 horas. Leticia se levantó de la cama, su rostro pálido sin una gota de vida. Agarró su chaqueta fina, sus ojos ardiendo de determinación. Andrés, tienes que encontrar un antídoto, inmediatamente. No me importa cuánto cueste o a dónde tengas que ir. Busca dimercaprol o cualquier cosa que pueda salvar a alguien afectado por arsénico agudo. Yo regresaré a la mansión. Pero hermana, te han despedido. Si regresas a medianoche te llamarán a la policía y te arrestarán. Andrés le sujetó la mano preocupado. Al diablo con la policía. Leticia apartó la mano de su hermano. Su voz se endureció, más fuerte que nunca. Si no voy, mañana le darán el pésame a la señora Elena. Envía los resultados de la prueba al correo electrónico del señor Ricardo para mí. Y si puedes, hackea las cámaras de la cocina. Necesito todas las pruebas. Leticia salió corriendo de la habitación, desapareciendo en la oscuridad de la noche lluviosa. En la mansión Morales, en Polanco, 3 de la mañana. El lujoso silencio del barrio rico fue interrumpido por el ensordecedor sonido de la alarma médica del monitor cardíaco en la habitación de la señora Elena. La anciana estaba sufriendo convulsiones violentas. Todo su cuerpo se arqueaba, sus ojos se ponían en blanco y le salía espuma blanca por la boca. Ricardo, aún vestido con su traje de la fiesta, irrumpió en la habitación. Su rostro estaba consternado. Se lanzó a la cama, sujetando firmemente los hombros de su madre. «Madre, madre, ¿dónde está el médico? ¿Dónde está Eduardo, el médico personal?», rugió. Sofía estaba en un rincón de la habitación, cubriéndose la boca con la mano. Sus hombros temblaban como si estuviera sollozando, pero detrás de su mano, con las uñas perfectamente arregladas, sus ojos estaban fríos, fijos en la pantalla del monitor cardíaco que parpadeaba salvajemente. Acababa de enviar un mensaje en secreto. «Casi listo. Prepara los documentos del seguro». El doctor Eduardo, un hombre de mediana edad con un aspecto imponente, inyectó lentamente un sedante en el brazo de la señora Elena. Negó con la cabeza, se quitó el estetoscopio con una expresión grave. «Lo siento, señor Ricardo. El corazón de su madre está muy débil. Esto es una insuficiencia cardíaca aguda debido a la edad. Los órganos internos están fallando simultáneamente. Debemos
prepararnos para lo peor. Está usted diciendo tonterías. Ricardo agarró al médico por el cuello, sus ojos inyectados en sangre. Esta mañana mi madre aún tomaba té, aún hablaba. ¿Cómo puede ser una insuficiencia cardíaca? Es la ley de la vida y la muerte, señor. Por favor, mantenga la calma para que su esposa pueda partir en paz. El doctor Eduardo habló con un tono monótono, el tono que Sofía había comprado con una gran suma de dinero para encubrir cualquier signo inusual. Ricardo soltó al médico, se arrodilló junto a la cama, hundiendo el rostro en la mano fría de su madre. La impotencia invadió al hombre más poderoso del mundo de la tecnología. Justo en ese momento, un ruido caótico provino de la entrada principal, sonidos de metal golpeando, gritos de los guardias. Leticia había llegado. Golpeaba con fuerza la pesada puerta de hierro, sus manos ensangrentadas por intentar forzar la cerradura. Abran la puerta, abran la puerta. Ella todavía tiene esperanza. La están lastimando. Dos grandes guardias de seguridad salieron corriendo de la garita. Reconocieron a la camarera que había sido despedida esa noche. «Loca, ¿quieres problemas?» Uno de ellos agarró el cabello de Leticia, tirando de él hacia atrás. «El jefe te prohibió la entrada. Suéltame. Tengo el antídoto. La señora Elena está envenenada». Leticia luchó furiosamente, mordió con fuerza la mano del guardia, haciéndolo gritar de dolor y soltarla. La puerta permanecía cerrada. La valla de 3 metros de altura con afilados pinchos de hierro apuntaba al cielo como lanzas. Leticia no tenía a dónde ir. No podía esperar a que abrieran la puerta. Retrocedió unos pasos para tomar impulso, y luego se lanzó directamente hacia la valla. Se agarró a los adornos de hierro forjado y se subió. Las barras de hierro, frías y resbaladizas por la lluvia, le cortaban la piel. «¡Atrápenla!», gritó el guardia, sacando su porra. Leticia llegó a la cima de la puerta. Una púa afilada de hierro le rasgó la pantorrilla. La sangre fresca brotó mezclándose con el agua de la lluvia. Apretó los dientes, sin emitir un sonido, y luego se soltó, saltando al patio de baldosas del interior. Crack, el sonido de su hueso del tobillo golpeando fuertemente el suelo duro. Leticia se desplomó. Un dolor insoportable le recorrió la espalda, pero no se detuvo. Se levantó torpemente, cojeando hacia la puerta principal de la mansión, con el frasco del antídoto que Andrés le había dado en la mano. «Ricardo, Ricardo, ella está dañando a tu madre. Es arsénico». Su desgarrador grito resonó hasta el dormitorio del segundo piso. La puerta principal de la mansión se abrió de golpe. Ricardo salió. Su rostro estaba sombrío, sus ojos inyectados en sangre por el dolor y la ira. Vio a Leticia, empapada, cubierta de barro, con sangre fluyendo por su pierna, intentando arrastrarse hacia él, mientras 2 guardias de seguridad se lanzaban para inmovilizarla en el suelo. «¡Basta!», Ricardo rugió, su voz como un trueno. Bajó los escalones, mirando a Leticia con la expresión de alguien que ve una molestia. «¿Todavía te atreves a volver aquí a causar problemas mientras mi madre está en peligro? ¿Quieres dinero hasta el punto de perder toda humanidad?». Leticia fue inmovilizada por los guardias con la cara contra el frío suelo de baldosas. El barro llenaba su boca, pero sus ojos ardían mirando directamente a Ricardo. «No quiero su dinero», gritó, su voz ronca. «Necesito que abra los ojos. Su esposa está dañando a su madre». «Cállate», Ricardo gritó, levantando la mano como para abofetear violentamente esa cara embarrada. La arrogancia y el dolor de la pérdida lo hicieron perder la razón. «¿Te atreves a calumniar a mi esposa? Sofía es la única que la cuida. Y tú solo eres una pequeña ladrona». Se volvió hacia los guardias. «Espósenla. Llamen a la policía para que la quiten de mi vista». El tintineo del metal resonó. Unas frías esposas de metal cerraron una de las muñecas de Leticia, pero justo antes de que el guardia le esposara la otra mano, Leticia usó sus últimas fuerzas, forcejeando con violencia. Metió la mano en el bolsillo de su sujetador, el lugar más seguro donde guardaba la prueba, sacó el informe de análisis arrugado por la lluvia y el frasco del antídoto dimercaprol. «Mira, ciego», le arrojó directamente el papel y el frasco a Ricardo en el pecho. El papel voló en la lluvia, pegándose a su cara camisa blanca. El frasco cayó a sus pies, rodando. Ricardo intentó apartarlo, pero una frase en negrita, roja y brillante en el papel mojado, golpeó sus retinas. «Resultado de la prueba.
positivo para arsénico. Concentración. Crítica. Se detuvo en seco. Todo el mundo a su alrededor pareció dejar de girar. El sonido de la lluvia, la respiración entrecortada de Leticia, el lejano sonido de la sirena de un coche de policía, todo pareció desaparecer. Solo esa frase bailaba ante sus ojos. ¿Arsénico? ¿Daño? Al mismo tiempo, en el bolsillo de su pantalón, su teléfono vibró sin parar, una y otra vez. No era un mensaje, sino una serie de notificaciones prioritarias. Instintivamente sacó el teléfono. La pantalla se iluminó. Un correo electrónico de una dirección desconocida con el título: Prueba de cámara de la cocina. Ver ahora. Los dedos de Ricardo temblaron al hacer clic en el archivo adjunto. El video se mostró claramente, a pesar de haber sido grabado en secreto. Un ángulo elevado que apuntaba directamente a la encimera de la cocina. En el video, Sofía, su esposa angelical, estaba allí. Miró a su alrededor furtivamente. Luego sacó el pequeño frasco de su escote, vertió gota a gota el líquido en el vaso de agua personal de su madre. Su rostro era frío, cruel, y finalmente, una sonrisa torcida cuando guardó el frasco. Ricardo vio el video. Una vez, 2 veces. Su respiración era agitada. Su pecho parecía a punto de estallar. Levantó la cabeza, mirando hacia la ventana del dormitorio del segundo piso. Sofía estaba allí, apartando la cortina para mirar hacia abajo. Al ver que él la miraba, ella soltó rápidamente la cortina, pero Ricardo había logrado ver el pánico fugaz en ese hermoso rostro. Luego miró a sus pies. Leticia todavía estaba allí, una mano esposada, la sangre de su pierna mezclándose con el charco de agua de lluvia. No suplicaba, no lloraba. Lo miraba con una expresión trágica pero firme. «Antídoto», murmuró, señalando el frasco que rodaba a sus pies. Ella no puede esperar más. Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo, más frío que la lluvia de esa noche. La cruda y cruel verdad le dio una bofetada tremenda a su arrogancia. Había confiado en alguien con malas intenciones y estaba pisoteando a la persona que había salvado la vida de su madre. Ricardo se agachó y recogió el frasco del antídoto. Apretó la mano con tanta fuerza que el frasco casi se rompe. «Suéltenla», dijo, su voz grave, aterradora como el gruñido de una bestia herida. «Pero señor», el guardia dudó. «Dije que la soltaran». Inmediatamente. Ricardo rugió, su voz resonando por todo el vecindario. El guardia abrió las esposas rápidamente. Leticia cayó al suelo, abrazándose la muñeca amoratada. Ricardo no la ayudó a levantarse. No tenía la cara para tocarla en ese momento. Se dio la vuelta, dando pasos largos y pesados hacia la puerta principal de la mansión. El frío que emanaba de él hizo que los sirvientes, que estaban acurrucados en la puerta, se apartaran, temblando. La verdadera tormenta no estaba afuera. La tormenta estaba en manos de Ricardo y estaba a punto de barrer toda la falsedad de esa casa. Leticia intentó reprimir el dolor en su pierna, levantándose torpemente y cojeando corrió tras él. Tenía que presenciar el resultado. Tenía que asegurarse de que la señora Elena fuera salvada. Ricardo abrió la puerta del dormitorio de una patada. Sofía estaba sentada junto a la cama, tomando la mano de la señora Elena, fingiendo sollozar. «Madre, no me deje». Al escuchar la puerta abrirse con fuerza, Sofía se giró, con los ojos llorosos. «Ricardo, madre está muy débil», el médico dijo. Sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta al ver la expresión de su marido. No era una expresión de dolor compartido, era una expresión de furia. Ricardo no dijo una palabra. Fue directamente al mini refrigerador, sacó una botella de agua mineral, la abrió y luego tomó el pequeño frasco de cristal, la prueba que Leticia había arriesgado su vida para traer, y vertió un poco en la botella de agua. Agitó suavemente la botella de agua y luego caminó lentamente hacia Sofía. «¿Tienes sed, querida esposa?», preguntó, su voz suave pero afilada como una navaja. «Bebe un poco de agua, recupera fuerzas para llorar». Sofía miró fijamente la botella de agua en la mano de Ricardo, como si viera una serpiente venenosa levantando la cabeza. Sus pupilas se dilataron al máximo. El horror puro apareció en su rostro, que siempre había sido cuidadosamente cubierto con maquillaje. Reconoció el pequeño frasco de cristal. Reconoció el líquido brillante dentro.
Era lo que había usado para dañar a su suegra, y ahora estaba frente a ella, en manos del marido a quien todavía consideraba un tonto. ¿Qué pasa?, preguntó Ricardo. Su voz era apenas un susurro, pero el aire en la habitación se congeló. Agitó suavemente la botella de agua. El sonido del líquido resonó claramente en el silencio aterrador. «Acababas de decir que estabas tan preocupada por mamá que no podías comer ni dormir. Bebe un poco de agua para recuperarte. ¿O tienes miedo de que haya algo dañino aquí?» Sofía retrocedió. Sus tacones tropezaron con el borde de la alfombra, haciéndola tambalearse y caer sentada en el borde de la cama de la señora Elena. «Tú, ¿de qué tonterías estás hablando?», balbuceó, intentando forzar una sonrisa torcida. «Yo no tengo sed. Acabo de beber. No me hagas esas bromas, tengo miedo. No estoy bromeando». Ricardo se acercó, se agachó, acercando la botella de agua al rostro de su esposa. El olor a ira que emanaba de él era abrumador. «En el video que acabo de ver, derramaste esto en el vaso de agua de mi madre con una sonrisa muy dulce. Ahora quiero ver esa sonrisa de nuevo. Bebe». «No», Sofía gritó histéricamente, agitando el brazo con fuerza. «Crack». La botella de agua voló de la mano de Ricardo, golpeando violentamente la pared opuesta. El agua salpicó, empapando el caro cuadro al óleo que colgaba en la pared. «No te atreves a beberlo», Ricardo rugió, agarrando los hombros de Sofía, levantándola. «No te atreves a beberlo porque sabes que es arsénico, sabes que es veneno. Te atreves a hacerle esto a mi madre justo delante de mis narices, Sofía». Leticia, que en ese momento había entrado cojeando en la habitación, no le importaba la discusión de los dueños de la casa. Su objetivo era la señora Elena. La anciana estaba inconsciente, su respiración débil como una vela al viento. Leticia se lanzó a la cama. Con las manos temblorosas abrió la caja del antídoto Dimercaprol que había comprado con sus últimos ahorros. No era enfermera, no sabía inyectar, pero Andrés le había dicho: «Si no puedes inyectar, rompe la ampolla, mézclala con un poco de agua y viértela en su boca. Es menos eficaz que la inyección, pero es mejor que no hacer nada». «Señora Elena, aguante», Leticia susurró, las lágrimas rodando por las mejillas de la anciana. Con cuidado, vertió gota a gota el antídoto en su boca, frotándole suavemente la garganta para que lo tragara. Al otro lado de la cama, Sofía forcejeaba en el agarre de Ricardo. La máscara de ángel se había hecho añicos por completo. «Suéltame, me haces daño», Sofía gritó, sus uñas afiladas arañando la mano de Ricardo hasta hacerla sangrar. «¿Daño?», Ricardo rió, una risa amarga y dolorosa. «¿Sabes cuánto sufrió mi madre cuando sus órganos se debilitaban día a día? ¿Sabes cuánto me dolió a mí confiar en alguien como tú?». Empujó a Sofía con fuerza. Ella cayó de bruces sobre la gruesa alfombra del suelo, su cabello elegantemente rizado ahora desordenado, cubriendo la mitad de su rostro. Sofía levantó la cabeza. Ya no había rastro de miedo suplicante. Sus ojos brillaban con el fuego del odio y la locura. Sabía que había sido completamente descubierta. No había vuelta atrás, nada que perder. Se echó a reír, una risa estridente y salvaje que resonó en la habitación, impregnada del olor a desinfectante y traición. «Sí, fui yo». «¿Y qué?», Sofía gritó, su voz desgarrando su garganta, liberando toda la falsa contención de los últimos años. Quería que esa vieja se fuera. Era una carga, un cadáver apestoso a pueblo en esta mansión. ¿Sabes lo avergonzada que me sentía con mis amigos cada vez que abría la boca para contar historias de cuando vendía verduras? Ricardo se quedó paralizado, mirando a la mujer con la que había dormido. Parecía no reconocerla. «¿Solo por eso hiciste esto?», preguntó, su voz quebrada. «No solo por eso». Sofía se levantó con torpeza, señalando a Ricardo a la cara, sus ojos llenos de resentimiento. «También por ti. Siempre mi madre esto, mi madre aquello. La tratabas como a una santa viviente, y yo solo era una muñeca decorativa para tu éxito. Necesito dinero. Le debo a los casinos de Macao $2 millones. Si ella muere, el dinero del seguro será mío. Pagaré todas mis deudas y escaparé de esta sofocante familia». Bofetada. Un fuerte sonido de bofetada resonó. No fue Ricardo, fue la señora Elena. La anciana, que acababa de recibir el antídoto de Leticia, pareció encontrar en la ira una última chispa de fuerza. Temblorosa,
Apoyó las manos para sentarse, tomó el bastón de madera de la cabecera de la cama y golpeó la pierna de su nuera, no con fuerza, pero lo suficiente para mostrar la ira más profunda de una madre. «Maldita, maldita seas». La señora Elena susurró, las lágrimas rodando por su rostro arrugado. Te consideraba como una hija. Sofía se volvió bruscamente hacia su suegra. Sus ojos brillaron con un peligro. Agarró el cuchillo de fruta que estaba en el plato de manzanas cercano. ¿Todavía no te has derrumbado? Vieja pegajosa. Se lanzó hacia la cama, la punta del cuchillo apuntando directamente a la señora Elena. «¡Cuidado!», Leticia gritó, lanzándose sin dudar a interponerse entre Sofía y la señora Elena. Ploc, un sonido seco y cortante resonó, haciendo que el tiempo pareciera detenerse. La afilada punta del cuchillo de fruta no tocó la piel arrugada de la señora Elena. En cambio, se clavó profundamente en el delgado brazo de Leticia, quien se había lanzado hacia adelante como un escudo humano. ¡Ay! Leticia dejó escapar un leve grito, mordiéndose el labio inferior para ahogar un gemido de dolor. La sangre fresca brotó, tiñendo de rojo la manga de su camisa, ya manchada de barro. Sofía se quedó aturdida por un instante. No esperaba que esa humilde camarera se atreviera a arriesgar su vida para detener el cuchillo, pero la locura se había apoderado de su mente. Intentó retirar el cuchillo para seguir haciendo daño. «¡Mujer loca!», Ricardo rugió. Se lanzó hacia ella como una bestia salvaje irritada. Su gran mano agarró la muñeca de Sofía, que sostenía el cuchillo, apretando con tanta fuerza que se escuchó el crujido de los huesos. «¡Suéltame!», Sofía gritó, con dolor. Ricardo no dijo nada. Le retorció la muñeca a su esposa. El cuchillo cayó al suelo con un seco tintineo. Con la fuerza de la furia contenida durante tanto tiempo, Ricardo empujó a Sofía hacia atrás. Ella se tambaleó, tropezó con el pie de la cama y cayó de bruces al suelo, su cabeza golpeando el armario de madera, su cabello desordenado cubriendo su rostro. «Te atreves a tocar a mi madre, te atreves a herir a otra persona». Ricardo jadeaba, su pecho subía y bajaba violentamente. Se interpuso entre Sofía y las dos mujeres débiles detrás de él, sus ojos inyectados en sangre, mirando a su hermosa esposa, que ahora parecía una criatura patética. Leticia se abrazó fuertemente el brazo sangrante, sudor frío brotaba de su frente, pero aún así se volvió para consolar a la señora Elena. «Señora, ¿está usted bien? No tenga miedo». La señora Elena, temblorosa y horrorizada, agarró la manga manchada de sangre de Leticia, negando con la cabeza, las lágrimas brotando. En el suelo, Sofía se levantó con torpeza. La dolorosa caída no pareció hacerla entrar en razón, sino que, al contrario, rompió por completo el último vestigio de cordura que le quedaba. Miró a Ricardo, luego a Leticia. Ya no había miedo fingido, ni súplicas. Solo quedaba un odio puro y una codicia insaciable. «Sí, me atrevo», Sofía gritó, su voz desgarrando el silencio de la noche, resonando por toda la gran mansión. «Quiero que esa vieja se vaya. Quiero que desaparezca de esta casa inmediatamente». «¿Por qué?», preguntó Ricardo, su voz grave, temblorosa por el dolor. «Te di todo. Mansiones, coches, joyas, estatus. ¿Qué más te faltaba para hacer algo tan cruel? ¿Todo?». «Ja, ja, ja». Sofía soltó una risa salvaje. Lágrimas y mocos manchaban su rostro maquillado. «Me diste una jaula de oro, Ricardo. Me convertiste en una muñeca para exhibir a tu lado. Pero, ¿alguna vez me preguntaste qué necesitaba? ¿Alguna vez me miraste con la misma adoración con la que miras a tu madre?». Señaló a la señora Elena, que se escondía detrás de Leticia. «Ella era una espina en mi costado, siempre silenciosa, siempre haciéndose la víctima. Vuelves del trabajo y es mamá, comes y es mamá. ¿Y yo? Tengo deudas acumuladas por mantener la fachada glamorosa que a ti te gusta. Le debo a los casinos de Macao $2 millones. $2 millones, ¿lo oyes bien?». Ricardo se quedó helado. «¿Deudas de juego? ¿Tú usaste mi dinero para jugar? Tu dinero no era suficiente», Sofía gritó, sus ojos desorbitados. «Controlabas demasiado las cuentas. Necesitaba una gran suma de dinero. Inmediatamente. Y esta vieja», miró a la señora Elena con ojos codiciosos, «tiene un seguro de vida de $2 millones que le compraste el año pasado. Solo si ella muere por una enfermedad de la vejez. El dinero será mío.
Pagaré todas mis deudas. Seré libre. Las confesiones brotaron como una cascada, arrastrando todo el afecto matrimonial, exponiendo un alma podrida hasta lo más profundo por el dinero. Ricardo retrocedió un paso, las náuseas le subieron por la garganta. Miró a la mujer frente a él, sintiendo asco como si mirara a una criatura extraña. Había dormido en la misma cama con alguien que estaba dispuesta a dañar a su madre solo para pagar deudas de juego. No eres humana, dijo Ricardo, su voz fría como el hielo. Eres un demonio. Los demonios también son creados por ustedes. Sofía gritó, intentando atacar de nuevo, pero justo en ese momento, pasos fuertes resonaron por el pasillo. La puerta del dormitorio se abrió de par en par. 3 policías armados irrumpieron, sus pistolas apuntando directamente a Sofía. Detrás de ellos, 2 paramédicos y el ama de llaves Marta, quien había llamado temblando bajo las instrucciones secretas de Ricardo. «Policía, quieta, baje el arma». Sofía se detuvo. La luz de las linternas de la policía la cegó, haciendo que se cubriera la cara con las manos. La agresividad desapareció, reemplazada por el miedo real al enfrentarse a la ley. «No, no», retrocedió, chocando contra el armario. «No pueden arrestarme. Esta es mi casa, mi marido. Mi marido me sacará bajo fianza». Se volvió hacia Ricardo, su rostro contorsionado por la súplica. «Ricardo, mi amor, diles. Solo me dejé llevar. Estoy deprimida. No fue intencional. No puedes dejar que tu esposa vaya a la cárcel. ¿Qué pasará con tu reputación, con tu empresa?» Hasta el último momento, ella seguía usando su reputación e intereses como escudo. Ricardo miró a su esposa, encogida ante la boca de la pistola de la policía. Se acercó lentamente al oficial al mando, entregándole el teléfono con el video de la prueba ya abierto. «Arréstenla», dijo Ricardo, sin dudarlo. «Ella ha causado un daño grave intencionalmente. Hay pruebas, evidencias y una confesión. Proporcionaré todo a los investigadores». «Ricardo, maldito, ¿te atreves a hacerme esto?». Sofía gritó mientras 2 policías la abordaban, torciéndole los brazos a la espalda. Clic. El frío sonido de las esposas resonó, cerrando las muñecas de la mujer que alguna vez fue la reina de esta mansión. Mientras Sofía forcejeaba, una voz débil pero autoritaria resonó desde la cama. «Esperen». Todos se giraron. La señora Elena, con la ayuda de Leticia, se había esforzado por levantarse. Se apoyó en su bastón de madera, dando pasos lentos pero firmes hacia su nuera. Leticia, preocupada, intentó ayudarla, pero la señora Elena le hizo un gesto para que se detuviera. Quería enfrentarse sola. La señora Elena se paró frente a Sofía, miró profundamente a los ojos furiosos de su aristocrática nuera. «Nunca te odié por tu riqueza, o porque no supieras cocinar, Sofía», dijo la señora Elena. Su voz temblaba, pero cada palabra era clara. «Intenté amarte como a una hija. Pensé que tu frialdad era solo tu forma de vida moderna». Sofía la miró fijamente, resoplando con desprecio. «Pero hoy lo sé», continuó la señora Elena. «No te odio, solo te compadezco. Llevas puestas sedas y brocados, te perfumas con fragancias caras, pero tu alma apesta a la inmundicia de la codicia. Eres muy pobre, Sofía, pobre de carácter hasta el punto de la lástima». «Cállate». «¿Tú qué sabes?», Sofía gritó, intentando abalanzarse sobre ella pero siendo sujetada por la policía. «Llévensela», ordenó Ricardo, dándose la vuelta, sin querer ver ese rostro ni un segundo más. Los policías arrastraron a Sofía hacia la puerta. Ella forcejeaba, gritaba, maldecía. Sus caros tacones cayeron, dejando sus pies descalzos, retorciéndose en el frío suelo. Mientras era conducida junto a Leticia, quien estaba sentada en el suelo, sujetando su herida sangrante, Sofía se detuvo abruptamente. Se inclinó hacia adelante y escupió en dirección a Leticia. «Estás muy contenta, ¿verdad? Miserable camarera harapienta». Sofía siseó, sus ojos inyectados en sangre. «¿Crees que ganaste? Me arruinaste la vida. Volveré, te haré vivir un infierno». Leticia no se inmutó. Con calma, se limpió la mancha de la mejilla. Sus ojos claros miraron directamente a Sofía, sin miedo, sin titubear. «No gané, señora Sofía», respondió Leticia, su voz suave pero resonando en la caótica habitación. «Y usted tampoco me ganó a mí. Usted perdió por su propia codicia. Y yo solo defendí la verdad.
y la verdad es que la señora Elena vivirá. Sofía se quedó paralizada ante esa mirada firme. Antes de que pudiera soltar más palabras venenosas, el policía la empujó con fuerza hacia la puerta. Los gritos de Sofía, «Ricardo, te arrepentirás», resonaron por el pasillo, disminuyendo gradualmente, y luego se apagaron por completo cuando la puerta principal se cerró. Un silencio se apoderó de la habitación, un silencio pesado, opresivo, pero también lleno de liberación. Los paramédicos se apresuraron a atender las heridas de Leticia. Ricardo se quedó solo en el centro de la habitación, sus anchos hombros caídos como si llevara todo el peso del mundo. Miró la mancha de sangre fresca en el suelo, sangre de Leticia, la persona a la que había humillado, a la que había echado, pero que había regresado para interponerse entre su madre y el cuchillo. Miró sus manos, manos que habían firmado contratos multimillonarios, que habían dado órdenes a miles de empleados. Pero hoy, esas manos temblaban, impotentes y manchadas de culpa. Había ganado la batalla por su madre, pero había perdido estrepitosamente como ser humano. La mirada de Ricardo se dirigió lentamente hacia Leticia, la pequeña muchacha, manchada de barro, con la mano vendada de blanco y ensangrentada, sonreía débilmente para tranquilizar a su madre. Una ola de arrepentimiento invadió el pecho de Ricardo, tan fuerte que le ahogó. Sabía que había llegado el momento de su propio juicio de conciencia. El ulular de las sirenas de la policía se fue haciendo más débil hasta que se apagó, tragado por el constante goteo de la lluvia nocturna fuera de la ventana. El amplio dormitorio, donde acababa de tener lugar la más trágica de las escenas familiares, se sumió ahora en un pesado silencio. Nadie pronunció palabra, solo se oía el crujido de los envoltorios médicos y el penetrante olor a alcohol desinfectante que eclipsaba el persistente perfume de Sofía. «Listo, la herida es bastante profunda, hay que dar 3 puntos». El paramédico rompió el sofocante silencio. Mientras cortaba los puntos, pegó un trozo de gasa blanca en el delgado brazo de Leticia. «Señorita, tiene suerte. Un poco más, y hubiera tocado una zona peligrosa. Le quedará una cicatriz, pero al menos podrá mover la mano». Leticia asintió levemente, su rostro pálido por la pérdida de sangre y el dolor punzante que ahora comenzaba a invadirla a medida que la adrenalina desaparecía. Estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada en el cabecero de la cama de la señora Elena. Su uniforme de camarera, manchado de barro, ahora estaba salpicado de manchas de sangre fresca. «Gracias», susurró Leticia, con la voz ronca. Ricardo estaba a pocos pasos de distancia, inmóvil como una estatua de piedra. Miró la venda blanca teñida de rojo en la mano de Leticia. Luego miró sus caros zapatos de cuero italianos, los mismos zapatos que 48 horas antes había usado para pasar por encima de ella cuando la arrojaron por la puerta. Miró la mancha de barro de los pies de Leticia en la preciosa alfombra persa. Era barro de fuera de la puerta de la mansión. Era barro del lugar de donde la había echado. Había tenido que escalar la valla, cortarse las piernas con los pinchos, ser aplastada por los guardias, solo para volver a salvar a la familia que la había humillado. Una sensación de asco de sí mismo se apoderó de la garganta de Ricardo, amarga y punzante. «Señor Morales», dijo el médico de urgencias, el que había venido con el coche de policía, mientras recogía sus instrumentos. «La señora Elena está estable. El antídoto dimercaprol que trajo esta joven es el más preciso para la intoxicación por arsénico. Si se hubiera retrasado unos 30 minutos más, me temo que el corazón de su esposa se habría detenido». Miró a Leticia con admiración. Esta joven no solo es valiente, sino también muy rápida de mente. Debería darle las gracias. Las palabras del médico fueron como una segunda bofetada en la cara de Ricardo. ¿Qué había hecho? Había confiado en alguien con malas intenciones y había pisoteado a la persona que había salvado la vida de su madre. La había llamado vulgar, la había acusado de robar. «Lo sé», murmuró Ricardo, su voz quebrada. El paramédico ayudó a Leticia a levantarse para que la señora Elena pudiera descansar, pero al ponerse de pie, Leticia se tambaleó, su pierna cediendo por la herida en el tobillo al saltar la valla. «¡Cuidado!», la señora Elena gritó desde la cama. Ricardo reaccionó instintivamente. Extendió la mano para ayudarla, pero Leticia se encogió. Un reflejo natural de miedo. Sus ojos lo miraron con un destello de pánico,
como un animal pequeño que ve a un depredador. Se encogió, esquivando su mano, apoyándose completamente en el paramédico. La mano de Ricardo quedó suspendida en el aire. Ese momento le dolió. Esa evasión dolía más que 1000 insultos. Ella le tenía miedo. La valiente chica que se había atrevido a interponerse entre Sofía y el cuchillo ahora temía su contacto. Lo siento. Ricardo retiró la mano, apretándola en un puño, sus uñas clavándose en su carne con dolor. La llevaré al salón para que descanse, dijo el paramédico, y luego acompañó a Leticia cojeando fuera de ese inquietante dormitorio. Ricardo se quedó solo en la habitación. Se volvió para mirar a su madre. La señora Elena estaba sentada apoyada en la almohada, su rostro envejecido cubierto de lágrimas. Miró a su hijo, el orgullo de toda su vida, el hombre de éxito que tantos admiraban, pero ahora, ante sus ojos, solo había un niño perdido y herido. Ricardo, le llamó suavemente. Ricardo se acercó y se arrodilló al borde de la cama. Hundió la cabeza en la mano demacrada de su madre. Sus hombros temblaban incontrolablemente. Me equivoqué, madre. Me equivoqué, sollozó. El llanto de un hombre desilusionado, despojándose de su falsa capa de fortaleza. Casi dejo que te pasara algo. Casé a una persona con malas intenciones en esta casa. La señora Elena acarició suavemente el cabello oscuro de su hijo. Sus dedos temblaban, pero eran cálidos. No es tu culpa confiar en la gente, hijo. El mal a veces tiene un rostro muy hermoso, dijo, su voz débil pero indulgente. Pero has cometido un gran error, Ricardo. Ricardo levantó la cabeza, sus ojos rojos mirando a su madre. Has dejado que el dinero te ciegue, continuó la señora Elena, sus ojos fijos en la puerta, por donde Leticia acababa de salir. Has juzgado a la gente por la ropa que lleva, por la forma en que se inclinan ante ti. No has visto la verdadera persona que es Leticia, esa chica. No tiene nada, pero tiene algo que tú y Sofía no tienen. ¿Qué es? Madre. Bondad incondicional. La señora Elena suspiró. Ella no me salvó por una recompensa. Me salvó porque no soportaba ver que el mal triunfaba. ¿Y tú? ¿Cómo la trataste? La pregunta de su madre caló hondo en el corazón de Ricardo. Recordó la mirada de Leticia en la fiesta. Una mirada de injusticia, de desesperación, cuando él ordenó que la echaran. Recordó la imagen de ella siendo aplastada por los guardias en el barro. Recordó la mancha de sangre en la manga de su ropa. El arrepentimiento ya no era un sentimiento. Se había convertido en un dolor físico, desgarrando sus entrañas. Se levantó, secándose las lágrimas. Su rostro se endureció. Ya no había debilidad, sino la determinación de un hombre que quería expiar sus errores. Lo entiendo, madre, dijo Ricardo. Tengo que hacer algo. Ve. La señora Elena asintió, sonriendo aliviada. No dejes que el ego de un millonario impida que seas una persona decente. Ricardo se dio la vuelta y salió de la habitación. Caminó por el largo y desierto pasillo, hacia el gran salón. Cada uno de sus pasos era pesado sobre el frío suelo de mármol, bajo las brillantes luces del candelabro de cristal en el vestíbulo principal, donde hace solo 48 horas él había mirado desde arriba y humillado a Leticia. Ahora ella estaba sentada allí. Leticia estaba acurrucada al borde del gran sofá de cuero. Parecía más pequeña y fuera de lugar que nunca. Tenía la pierna vendada, su brazo cubierto de gasa blanca, tenía la cabeza gacha, mirando fijamente sus manos curtidas, su rostro inexpresivo. A su alrededor, la ama de llaves Marta y algunos otros sirvientes estaban de pie, con aire sumiso. Nadie se atrevía a acercarse, nadie se atrevía a decir nada. Ricardo se detuvo al pie de la escalera. Miró a esa pequeña chica, la que había salvado la vida de su madre, la que había soportado su humillación sin una sola queja. Respiró hondo, ajustándose la solapa de su chaqueta, todavía manchada de barro por el lanzamiento de Leticia. Ya no necesitaba ser un jefe. En ese momento, solo necesitaba ser un hombre arrepentido. Ricardo avanzó lentamente hacia Leticia. El sonido de sus zapatos de cuero resonó, atrayendo la atención de todos en el vestíbulo. Leticia escuchó los pasos. Levantó la cabeza. Al ver a Ricardo acercarse, por el instinto de una empleada acostumbrada a soportar, se apresuró a intentar levantarse, a pesar del dolor en su pierna. «Señor», murmuró. «Quédate sentada», dijo Ricardo. Su voz ya no tenía el tono frío y autoritario,
sino que era cálida y suplicante. Se detuvo frente a ella. La distancia entre ellos era de solo un paso, la distancia entre el millonario y la camarera, la distancia entre el benefactor y el agradecido. Pero Ricardo sabía que esa distancia era artificial. Miró directamente a los ojos de Leticia. Luego, ante el asombro extremo de la ama de llaves Marta, de los sirvientes y de la propia Leticia, Ricardo Morales se arrodilló lentamente. Las dos rodillas de Ricardo tocaron el frío suelo de mármol con un fuerte thud, el sonido resonando en el gran vestíbulo, ahogando incluso el sonido de la lluvia fuera de la ventana. Toda la sala pareció contener la respiración. La ama de llaves Marta dejó caer el paño que tenía en la mano. Los demás sirvientes miraban boquiabiertos, sin poder creer lo que veían. El señor Ricardo Morales, el hombre poderoso que nunca se había inclinado ante nadie, el que siempre caminaba con la barbilla arrogantemente levantada, ahora estaba arrodillado ante una camarera. A Ricardo no le importaban esas miradas. Su mundo en ese momento se reducía a los pies manchados de barro y vendados de Leticia. Inclinó la cabeza muy bajo, sus anchos hombros temblaban, sus manos apretadas contra sus rodillas, sus uñas hundiéndose en su piel para evitar que los sollozos brotaran de su garganta. «Señor», Leticia exclamó, su voz quebrada por la sorpresa. Retrocedió un paso por reflejo. Su espalda chocó con el respaldo del sofá. El miedo a la humillación anterior todavía estaba grabado en su mente, impidiéndole creer que esto fuera real. Ricardo no levantó la cabeza. Su voz resonó, ronca y quebrada, cada palabra como arrancada de sus entrañas. «He estado ciego, Leticia. He dejado que mi arrogancia y el dinero me cieguen». Las lágrimas cálidas del hombre cayeron sobre el frío suelo. «Te llamé barata. Te eché a la lluvia y al viento como a un animal sin hogar. Te acusé de robar cuando eras la única persona honesta en esta casa». Ricardo sollozó, su respiración entrecortada. «Arriesgaste tu vida escalando la valla, soportando el dolor para salvar a mi madre, para salvar mi propia alma, mientras yo solo estaba allí y te humillaba». Lentamente levantó la cara. Sus ojos rojos e inundados de lágrimas miraron directamente a Leticia. Ya no quedaba nada del arrogante magnate, solo un hombre desnudo ante sus errores. «Soy una persona terrible, Leticia. No merezco tu perdón. Pero te ruego que me des una oportunidad para expiar este error, no porque sea tu jefe, sino porque te debo la vida de mi madre». El silencio se apoderó del espacio. Leticia miró al hombre arrodillado frente a ella. Vio el arrepentimiento más profundo en sus ojos. No era un arrepentimiento fingido para salvar las apariencias, era el colapso de un gran ego, para dar paso a la humanidad. Leticia sintió un nudo en el pecho, no sentía regocijo, solo compasión. Exhaló, sus pies doloridos y cojeando dieron un paso. Para asombro de todos, Leticia se agachó lentamente, se arrodilló en el suelo, frente a Ricardo. No quería mirarlo desde arriba, quería mirarlo como a un ser humano igual. «Levántese, señor Ricardo», Leticia dijo en voz baja, su voz suave pero firme. «No puedo». Ricardo negó con la cabeza. Las lágrimas seguían cayendo. «Tiene que levantarse». Leticia puso sus manos vendadas de blanco, aún con sangre fresca, suavemente sobre los hombros de Ricardo. El dolor agudo de la herida se extendió a su cerebro, pero ella no retiró las manos. «Usted no es una mala persona, señor Ricardo. Solo es un hijo devoto cegado por la confianza mal depositada». Leticia lo miró a los ojos. «La humillación que me infligió dolió mucho. No la olvidaré de inmediato, pero al verlo ahora, sé que ha reconocido su error. Y una persona que sabe arrodillarse para admitir sus errores es una persona que merece levantarse para corregirlos». Esas palabras sencillas fueron como agua tibia que fluyó hacia el corazón seco y arañado de Ricardo. Él miró las pequeñas manos sobre sus hombros, manos que habían trabajado duro, que habían sido heridas por su familia. Levantó su propia mano, temblorosamente, y tomó la mano vendada de ella. No se atrevió a apretar, temiendo hacerle daño. La sostuvo con delicadeza como un tesoro frágil. «Gracias», susurró, cambiando su forma de hablar sin darse cuenta. «Gracias por no abandonarnos». Ricardo se levantó lentamente, y también ayudó a Leticia a levantarse con él. Por primera vez en esta mansión, Ricardo y Leticia estaban al mismo nivel. Ya no había amo-sirviente.
Ya no había ricos cine pobres, solo dos personas que acababan de pasar juntos una tormenta, conectadas por la comprensión y una profunda gratitud. Esta es una de esas raras historias románticas donde la bondad y la sinceridad son primordiales. Desde el sofá, la señora Elena sonrió débilmente entre lágrimas. Sabía que la pesadilla había terminado, y un nuevo amanecer comenzaba a filtrarse en esta casa. La mano de Ricardo aún no había soltado la de Leticia. El calor de su mano áspera se transmitía a él, anclándolo a la realidad después de la violenta conmoción psicológica. «Marta», Ricardo exclamó. Su voz había recuperado su autoridad habitual, pero ya no era fría, sino llena de responsabilidad. La anciana ama de llaves se sobresaltó y se acercó, inclinando la cabeza más de lo habitual. «Sí, señor. Prepara la mejor habitación de invitados en el segundo piso para la señorita Leticia. Ahora mismo». Ricardo ordenó, sin apartar la vista del rostro embarrado de Leticia, «y llama al mejor médico privado para que revise sus heridas y las de mi madre». A partir de este momento, Leticia ya no es una sirvienta en esta casa. Es una invitada de honor. Es la benefactora de la familia Morales. «Sí, lo hago de inmediato, señor». Marta se retiró rápidamente, su actitud sumisa y temerosa. Leticia intentó retirar su mano, avergonzada. «Señor Ricardo, no es necesario. Puedo volver a mi habitación». «No». Ricardo le apretó suavemente la mano, con firmeza pero dulzura. «No irás a ningún sitio. Tu casa está aquí, al menos hasta que te recuperes por completo. Permíteme cuidarte, como tú cuidaste a mi madre». Su mirada era tan sincera que Leticia no pudo pronunciar ninguna objeción. Asintió suavemente. Y por primera vez, se permitió apoyarse en este hombre cuando el dolor en su pierna se intensificó. 6 meses después, el brillante sol de primavera de la Ciudad de México bañaba de oro el césped verde del recién construido Instituto de Bienestar Social. Esto era parte de las historias de millonarios, pero de una manera diferente. En el estrado elegantemente decorado, una joven estaba de pie ante el micrófono. Ya no era la camarera tímida con su uniforme gastado de antaño. Leticia vestía un elegante traje de negocios color crema, que realzaba su figura esbelta pero fuerte. Su cabello rubio dorado caía naturalmente, con suaves ondas. Su rostro radiante desprendía confianza y sabiduría. «Señoras y señores», resonó la voz de Leticia, clara y emotiva. «Hace 6 meses, yo era una persona invisible. Pensaba que mi valor solo residía en mis manos que limpiaban. Pero hoy, de pie aquí, como directora social del Instituto Mirada Atenta, quiero decirles a todos los trabajadores silenciosos, no son invisibles. Su dignidad no depende del uniforme que visten, sino de su corazón y su honestidad». Un aplauso resonó en todo el auditorio. Sentado en la primera fila de honor, Ricardo Morales aplaudió con más fuerza y entusiasmo. Miró a Leticia con una expresión que no solo contenía orgullo, sino también una profunda fascinación y admiración. Él había cambiado. Ya no era el magnate que solo se preocupaba por los números y dejaba a su familia en manos de otros. Había aprendido a ver a las personas con el corazón gracias a la mirada atenta que Leticia le había enseñado. A su lado, la señora Elena estaba sentada en un sillón, su rostro sonrosado y saludable, sin rastro del arsénico de antaño. Apretó la mano de Ricardo, sus ojos llorosos mientras miraba al escenario, susurrando: «Qué brillante es, ¿verdad, hijo?» «Sí, madre», sonrió Ricardo. «Ella es nuestra luz». La ceremonia terminó. Los invitados se dispersaron gradualmente. Ricardo y Leticia pasearon por el vibrante jardín de rosas detrás del instituto. Caminaban juntos, sin decir nada, simplemente disfrutando de la preciosa paz después de las tormentas pasadas. La brisa de la tarde sopló suavemente, agitando los mechones de cabello de Leticia. Ricardo levantó la mano y suavemente le apartó el cabello detrás de la oreja. Ese gesto íntimo hizo que Leticia se detuviera. Ella lo miró, sus mejillas se sonrojaron ligeramente. «Leticia», dijo Ricardo en voz baja, rompiendo el silencio, «en los últimos 6 meses, me has ayudado a reconstruir este instituto, a mi madre a recuperarse y a mí a encontrarme a mí mismo. Pero hay algo que nunca te he dicho». Tomó su mano izquierda, donde aún quedaba una tenue cicatriz de la herida de Sofía. Se inclinó
y besó suavemente esa cicatriz, atesorándola como si besara una medalla de honor. Antes, pensaba que el dinero lo compraba todo. Compré una casa hermosa, una vida cómoda, y pensé que había comprado la felicidad, pero estaba equivocado. Viví una vida emocionalmente pobre. Levantó la cabeza, mirando profundamente a sus ojos claros. Ahora sé que lo más valioso del mundo es algo que no se puede valorar con dinero: tu sinceridad, tu valentía y tu corazón bondadoso. Salvaste la vida de mi madre, pero salvaste mi alma. Leticia sintió que su corazón latía desbocado. Miró al hombre frente a ella, que alguna vez estuvo tan lejos, ahora tan cerca, sincero y cálido. «Señor Ricardo». «No me llames señor», interrumpió Ricardo apretándole suavemente la mano. «Llámame Ricardo, y permíteme estar a tu lado, no como alguien en deuda, sino como un hombre que quiere protegerte y apreciarte toda la vida. ¿Tendré esa oportunidad?». Leticia no respondió con palabras. Ella sonrió, la sonrisa más radiante que jamás había tenido. No retiró su mano, sino que suavemente entrelazó sus dedos con los de él, apretándolos. Esa fue la respuesta más clara. Desde lejos, en el cenador, la señora Elena estaba sentada tomando el té con Andrés, el hermano de Leticia, que ahora era un excelente estudiante universitario gracias a la beca de Ricardo. Vio ese apretón de manos, una sonrisa de satisfacción en sus labios. Finalmente, susurró para sí misma: «Esta casa tiene una digna dueña, y mi hijo ha madurado de verdad». La puesta de sol caía, tiñendo de oro todo el jardín. Los tres, Ricardo, Leticia y la señora Elena, se sentaron juntos a cenar en el porche. No había platos elaborados, ni reglas estrictas, solo risas alegres, el agradable tintineo de los cubiertos y un calor que se extendía. Leticia también continuó sus estudios, matriculándose en una universidad nocturna, decidida a cumplir su sueño inacabado. Estas son verdaderamente hermosas historias románticas. La casa que una vez albergó oscuros secretos y humillaciones, ahora se había convertido en un hogar de verdad y amor. La humillación fue curada con amor y respeto. El estatus hace a la gente rica, pero el carácter hace al ser humano. La felicidad no es un destino, sino cómo nos tratamos en el camino. La historia. La taza del desprecio concluye aquí. Con Sofía esposada saliendo de la mansión, la señora Elena salvada a tiempo, y Ricardo arrodillado ante la persona que una vez arrojó a la lluvia como un ser invisible. En un mundo que a menudo adora el dinero y las apariencias, la gente tiende a creer en la fachada de la señora perfecta y a despreciar a una humilde camarera solo por su uniforme gastado. Pero, como ve, a veces, solo una taza de té rota, un ligero olor a almendras amargas, un tropiezo intencionado, es suficiente para desvelar una conspiración y devolver a una persona a su conciencia. Leticia no salvó a la señora Elena porque fuera la madre de un millonario. La salvó porque era una anciana acorralada y porque no soportaba ver que el mal triunfara. Y Ricardo, de ser alguien ciego en su propia casa, finalmente comprendió que lo que hace sobrevivir a una familia no es el poder, sino la bondad y la valentía de defender la verdad. Si esta historia le ha conmovido, deje un comentario. Elijo la valentía. Y no olvide dar me gusta, compartir y suscribirse al canal Historias con Magia, para que sigamos encontrándonos en historias donde la justicia siempre encuentra su camino, aunque tenga que atravesar lluvia, barro y desprecio. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima entrega, donde una pequeña cicatriz en la mano de Leticia seguirá ahí como un recordatorio. La bondad no hace ruido, pero siempre deja huella.